Hola amigos de YouTube, en este video te voy a explicar todos y cada uno de los principios SOLID, el de responsabilidad única, abierto extensión, cerrado modificación, la sustitución del ISCOP, segregación de interfaces y también la inversión de dependencias. Aquí está todo el código que te voy a explicar paso a paso, vamos a ver todos los ejemplos segmentado y clasificado por el número de principio que estemos viendo en cada momento. Vamos a ir por cada uno de ellos de manera detallada, con ejemplos que puedes entender, que son simples pero están pensados justamente para entender la idea, para aprender en qué consiste cada uno de estos principios y después puedas aplicarlos en tus proyectos de la vida real de una manera profesional. Y si bien en este video voy a estar utilizando C# y .NET para explicarte todos estos conceptos, es importante que entiendas que no son exclusivos de este lenguaje de programación, se pueden aplicar a cualquier otro, como Python, Java, JavaScript, PHP o cualquier lenguaje de programación que soporte el paradigma de la programación orientada a objetos. Porque sí, los principios SOLID están pensados y son muy ligados a lo que es la programación orientada a objetos. Además, te recuerdo que todo el código fuente estará en GitHub, en un link que puedes encontrar en la descripción del video. Te invito a que lo revises. Así que de una vez vamos a empezar a explicar cada uno de los principios SOLID con ejemplos muy claros en código y recuerda que cualquier duda, comentario o sugerencia puedes dejarlo en la sección de comentarios de abajo. Al final de este video te irás con un conocimiento muy bueno que te servirá en tus entrevistas y en tu vida profesional como programador. De una vez vamos a empezar. Aquí en Visual Studio 2026 vamos a comenzar creando un nuevo proyecto. Para este caso va a bastar una aplicación de consola, así que siguiente, voy a ponerle un nombre, voy a dejar la ubicación tal cual está y el nombre de la solución también igual. Podemos activar el check de colocar la solución y el proyecto en el mismo directorio. Siguiente, y aquí vamos a elegir el framework. Para este caso, Net 10, el más actual a la fecha de grabación de este video. Listo, nada más, damos clic en crear y esperamos un momento. Dentro de este proyecto, que se ha creado con un archivo program, vamos a crear una carpeta para cada uno de los principios. Voy a hacerlo rápidamente. Listo, he creado aquí las 5 carpetas, dentro de cada una vamos a ir explicando cada principio. Vamos a empezar con el principio de única responsabilidad. Aquí dentro voy a crear un nuevo archivo, una clase, y la voy a llamar Invoice Service. Servicio de factura, sería en español la traducción. Y voy a escribir el código. Listo, tengo aquí la clase. ¿Qué hace esta clase Invoice Service? Hace varias cosas a la vez. Crea una factura, un invoice, también lo guarda en la base de datos y también envía un correo, indicando por ejemplo datos de la factura, de la venta. Entonces, este servicio está haciendo varias cosas a la vez. Esto atenta directamente contra el primer principio SOLID, que es el de única responsabilidad. Vemos que esta clase tiene 3 responsabilidades. Esto desde el punto de vista de arquitectura, a la larga, puede ocasionarnos un dolor de cabeza al intentar ordenarlo y separar las responsabilidades. Ahora mismo sería un buen momento para enseñarte cómo podemos dividir esta clase con varias responsabilidades en 3 clases que tenga cada una única responsabilidad. Entonces lo vamos a convertir en la parte de abajo. Listo, aquí he creado una línea divisoria solamente para que no te confundas y a la clase anterior le puse Legacy para que no choque o no tenga conflicto con el nombre de la clase Invoice Service. Entonces, aquí tenemos 3 clases, cada una hace una sola cosa. Invoice Service solamente se encarga de crear la factura. Invoice Repository solamente se encarga de guardarla en la base de datos, guardar sus datos en una base de datos. Y el tercero, que es Email Service, o podríamos ponerle también Invoice Email Service, el nombre puede variar, se encarga solamente de enviar los datos o enviar valores relacionados a la factura. Entonces, si en el futuro necesitamos cambiar algo, por ejemplo, en el proceso de almacenar la factura en la base de datos, solamente lo haríamos en esta clase. No tendríamos que tocar ninguna otra clase como el Invoice Service o el Email Service. Igual, si más adelante queremos cambiar el formato o las cabeceras del correo que se envía notificando los datos de la factura, solamente haríamos el cambio aquí. No tenemos que tocar la forma en que se almacena ni tampoco cómo se crea. De esta manera tenemos clases con una sola responsabilidad. No tenemos lo anterior, que era combinar 3 responsabilidades en una clase. Y si queríamos cambiar alguno de estos comportamientos, teníamos que tocar la clase de por sí, haciendo esto propenso a fallos. Algo que pudimos evitar si hubiéramos aplicado el principio de única responsabilidad desde el inicio, como lo hemos hecho aquí abajo. Este ejemplo es muy simple, está bastante resumido y sintetizado para que puedas entenderlo, pero ejemplos en la vida real y en proyectos profesionales hay muchos. Recuerda que este código va a estar en el repositorio en GitHub, el cual puedes encontrar en la descripción del video. También te invito a que puedas comentar en la caja de comentarios cualquier otra idea o ejemplo de cómo un principio SOLID, en este caso el de única responsabilidad, puede estar bien aplicado dentro de un proyecto. Como este ejemplo de la factura, en el cual hemos visto la forma mala y la forma correcta aplicando el principio de manera adecuada.
También ten en cuenta que estas clases solamente para el ejemplo están aquí mismo, en el mismo archivo. Pero idealmente en un proyecto van a estar distribuidas en diferentes capas. Por ejemplo, una puede estar en la capa de aplicación, la otra puede estar en la capa de infraestructura y la otra puede estar en la capa de persistencia o de repositorio. Entonces tendríamos una responsabilidad acotada al tipo de proyecto en el cual estamos trabajando. Cada clase viviría donde debe estar, en la biblioteca de clases o proyecto de librería de clases donde corresponde, y de esta manera tampoco mezclamos responsabilidades. Pero para el ejemplo lo estamos poniendo todo en el mismo archivo. Vamos a ver ahora el segundo principio, Open Close, abierto a extensión, cerrado para modificación. Básicamente dice eso. Lo vamos a ver con este ejemplo, esta clase de aquí llamada Shipping Cost Calculator. Es un calculador de costos de envíos, por ejemplo, de envíos de productos, ¿no? Digamos. Entonces podemos tener diferentes tipos, el tipo estándar, el tipo express o el tipo de envío internacional. Vamos a ver primero la problemática y después cómo mejorarlo, aplicando este principio de manera correcta. Voy a escribir rápidamente esta clase. Aquí tenemos el ejemplo incorrecto. Tenemos una clase, la cual tiene un método llamado calcular, que devuelve un valor de tipo decimal. Además, recibe como parámetro un tipo de envío. Tenemos ahí el valor de estándar, en este caso va a retornar 10, el caso de express va a retornar 25 y el caso de internacional 80. Bueno, hasta ahora parece bastante claro y funcional seguramente. Pero ¿qué pasa si es que más adelante necesitamos añadir, por ejemplo, un tipo de envío que sea recojo en tienda, el cual no tiene costo porque justamente tú vas a recogerlo a tienda? O cualquier otro tipo más. ¿Qué pasaría? Tendríamos que modificar esta clase. Tendríamos que entrar al código, modificar aquí la clase y agregarle un if más. Algo como esto. Aquí acabo de agregar recojo en tienda y vemos que el valor es 0. Pero si hubiera otro valor más, tendría que volver a ingresar aquí y pues hacer un cálculo adicional o devolver un valor decimal correspondiente. Ahora, esto de aquí es bastante sencillo, puedes pensar que no es un problema, pero en un proyecto real seguramente por cada tipo vas a tener una lógica compleja que manejar. Podrías manejar un cálculo que se basa en distintos parámetros y puedes tener una función muy grande o una lógica de código, una lógica de procesamiento, perdón, muy grande, no solamente devolver un decimal. Entonces ahí se complica todo porque vas a tener una función con muchos if dentro, una función enorme, la cual va a tener muchos cálculos y cada vez que necesites añadir un nuevo tipo de envío, para este caso vas a tener que modificar el código, volver a comprobar seguramente reglas, corregir errores que seguramente se darán, pero estás mezclando lógica y también modificando una clase que ya era funcional, un método también que ya era funcional anteriormente. Entonces, ¿cómo podemos corregir esto? Vamos a crear aquí una interfaz. Vamos a crear aquí una interfaz y la vamos a poner este nombre. Shipping Cost Strategy, la estrategia para calcular el costo de envío. Entonces la vamos a crear aquí mismo y lo que va a hacer esta función, perdón, lo que va a hacer esta interfaz, este contrato, va a declarar solamente un método que le vamos a llamar pues calculate. Y va a recibir un parámetro que va a ser el peso del envío, por poner algo, ¿no? Vamos a usar este peso para comprobar que de esta manera podemos crear una lógica mucho más fácil de mantener, ya que vamos a tener un costo de envío especializado que se va a calcular en base a este peso. No va a ser simplemente devolver un valor decimal, sino que va a haber un cálculo. Entonces vamos a ver con esto la potencia justamente de crear e implementar estas interfaces y tener una lógica, una clase separada para cada tipo de envío. Aquí podemos dejar el modificador como interno o público, no hay problema. Vamos a ponerlo público porque es lo que usualmente se ve en tutoriales. Pero si quieres que te explique esto más a detalle, lo tienes en mi curso detallado de C#, el cual está en la descripción del video. Es gratuito y te invito a que lo veas. Ya que estás por ahí, puedes aprovechar de dejarme un like y comentar si este video te está gustando. Ahora, aquí en esta misma carpeta vamos a crear una clase llamada Standard Shipping, que sería pues el envío estándar. Vamos a crear aquí esta clase y vamos a hacer que implemente esta interfaz que hemos creado, la interfaz llamada Shipping Cost Strategy. Bien, vamos a darle aquí 2 puntos y con eso vamos a lograr que la implemente. Bueno, faltaría darle el método que necesita. Aquí le podemos ubicar el cursor encima y dar clic en mostrar posibles correcciones y pues la solución sería implementar interfaz. Y ya está. Entonces con eso ya tenemos la implementación del método calculate y aquí pues para el caso, recordando el método estándar, lo único que hacía era retornar 10. Entonces lo podemos poner aquí y ya está, lo tenemos separado. Con esto estamos obligando a que esta clase Standard Shipping implemente el contrato de la estrategia, con lo cual tiene que darle un comportamiento al método calculate, al método de cálculo de cuánto es el costo del envío. Aquí directamente estamos devolviendo algo, nuevamente porque es un ejemplo muy simple, pero aquí podría haber una serie de reglas complejas y un método enorme para poder calcular el costo del envío.
Con esta estrategia de tenerlo separado podemos ser bastante precisos en lo que queremos implementar aquí, sin tocar ninguna de las otras implementaciones, porque no estamos cayendo en el problema anterior, que era tener acá todo con una serie de if por cada tipo, y si necesitamos uno nuevo tener que modificar el método calcular y exponernos a hacer que algo falle, algo que estaba funcionando bien que pueda fallar. Entonces tenemos aquí esta clase llamada Standard Shipping que implementa este contrato. Voy a crear unas cuantas más por los tipos que teníamos, Express, International, lo voy a hacer rápidamente. Listo, tengo aquí Standard Shipping, Express Shipping con su monto y aquí es donde quería llegar, International. Aquí estamos utilizando el peso del envío del paquete. Si el peso es menor a 5, menor o igual a 5, retorna 80. Si es mayor, entonces 120. Mira aquí una pequeña lógica cómo ya haría mucho más complejo todo esto, porque imagínate que este cálculo lo ponemos dentro de la calculadora que teníamos antes, sería algo así. Entonces ya estaríamos complicando mucho las cosas. Bueno, aquí no tenemos el peso, claro, pero imagínate todo lo que tendríamos que hacer y lo difícil que sería mantener eso en el futuro, o incluso agregar un nuevo método. Entonces, si ahora nosotros quisiéramos, en este mismo punto, quisiéramos agregar un nuevo método de envío, sería tan fácil como crear otra nueva clase y darle su comportamiento. Por ejemplo, el store pickup, ese podría ser un caso que podríamos crear y tendríamos ahí su lógica separada. Creo que ya se entendió la idea. Entonces, ahora te preguntarás, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo puedo utilizar en realidad? Porque hasta ahora solamente hemos visto interfaces y clases. Vamos a crear aquí una nueva clase llamada Shipping Service, lo que sería pues servicio de envío. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Va a tener un método, vamos a ponerle acá, decimal, que se va a llamar calculate cost, calcular costo, y no va a recibir una de las clases international o estándar o express. Lo que va a recibir es la interfaz llamada iShipping. Recuerdan que le pusimos el nombre Shipping Cost Strategy. Vamos a ponerle de nombre estrategia y va a recibir el peso. El peso del paquete, del producto, de lo que se está enviando. Y aquí simplemente lo que vamos a retornar de esta estrategia, podemos ver ahí el método calcular, porque la interfaz, el contrato, nos obliga a tener este método y todas las clases que utilicen esta interfaz deben respetarlo. Entonces aquí vamos a calcular el costo en base pues al peso. Y ya está, de esta manera sería. Ahora tenemos la clase, pero ¿cómo lo utilizamos realmente? Por ejemplo en Program, pues vamos para allá. Aquí en Program, voy a borrar aquí el Hello World, vamos a crear aquí un servicio, Shipping Service, vamos a ponerle pues ahí digamos el mismo nombre, Shipping Service, igual a New, ya está, creamos ahí una instancia de esa clase y después vamos a utilizar iShipping Cost Strategy. Vamos a poner estrategia y vamos a comenzar con la primera, que sería, bueno, con una de las que tenemos, que sería de la de Express Shipping. Entonces, con esto ya podemos decir que el costo del envío, por ejemplo, va a ser igual al Shipping Service, punto, calculate cost, le pasamos la estrategia y le vamos a pasar 2.5 m, que sería el peso en decimal. ¿Listo? Y finalmente un console.writeLine que diga, por ejemplo, costo de envío. Y lo concatenamos aquí, ¿no? Con el cost. Ya está. De esa manera quedaría. Ahora sí, voy a ejecutar aquí para que puedas ver lo que pasa. Vamos a esperar un momento que compile. Y listo, veo que el costo de envío es 25. Vamos a comprobar si es cierto. Si vamos aquí a la clase Express Shipping, pues sí, el costo siempre es 25. No tenemos ninguna regla adicional. Así que esto está bien. Y ya está, se ha calculado. Te preguntarás, ¿qué pasa si es que ahora yo quiero calcular o quiero utilizar el International Shipping? Pues lo podemos hacer de esta manera. Vamos a ponerle Strategy 1 y vamos a crear otra más que diga pues Strategy 2 y vamos a ponerle aquí el International Shipping y aquí pues Strategy 2, aquí podría ser costo 1, costo 2, vamos a poner este costo aquí arriba, el costo 1 y vamos a tener otro console writeLine para el costo 2 y pues aquí utilizamos Strategy 2 y listo. Recordemos que International Shipping tiene una regla. Si el peso es menor a 5, menor o igual a 5, es 80 y si es mayor, pues sería 120. Entonces deberíamos ver aquí 120. Vamos a ver, ejecutamos y podemos ver efectivamente costo de envío 120 para el caso de International. Toda esta parte de aquí la podemos mejorar utilizando patrones de diseño para saber, por ejemplo, en base a un valor, si vamos a utilizar Express Shipping, International Shipping, vamos a utilizar el estándar o cualquiera. Pero la idea aquí no es tanto utilizar o aprender patrones de diseño, sino más que todo aprender el concepto del principio SOLID, el de Open Close. Aquí tenemos ya claramente identificado que no necesitamos modificar ninguna de las clases existentes para extender las funcionalidades. Si quisiéramos agregar otro tipo de envío, bastaría con crear otra clase, implementar la misma interfaz, que era la de Cost Strategy, esta de aquí,
y pues tendríamos el comportamiento deseado para seguir extendiendo nuestro código y nuestras funcionalidades sin tocar nada de lo que ya funciona. Así que de esta manera queda explicado. Ahora vamos a explicar el principio del list-scope substitution, el cual dice que una clase hija debe poder reemplazar a su clase padre sin romper nada en el sistema. Otra forma de entenderlo es que si una clase hereda de otra, debería comportarse de forma compatible con ella. Recordemos que la herencia es una parte fundamental de la programación orientada a objetos, y esto se aplica pues a cualquier lenguaje de programación que soporte este paradigma. Y pues como hemos venido haciendo en esta serie de videos, vamos a explicarlo aquí en C#. Vamos a comenzar creando aquí una clase, vamos a ponerle bird, pájaro en inglés, y aquí voy a escribir el código rápidamente para que lo puedas ver. Tenemos aquí la clase pájaro, la cual tiene un método, este método es virtual para que se pueda heredar, llamado fly, volar, y simplemente dice el ave está volando. Tenemos por aquí la clase sparrow, que en español es gorrión, que es un pájaro al final, es decir, puede heredar de la clase base, la clase padre pájaro. También tenemos pingüino, pero pingüino tiene un problema. Pingüino podemos ponerlo como un ave que herede de la clase ave, de la clase bird, pero al sobreescribir el método fly no va a poder porque un pingüino no vuela. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando llame el método va a lanzar una excepción de no implementación llamada, o bueno, que imprime el mensaje el pingüino no vuela. Entonces aquí tenemos un problema, porque cualquier clase hija, si estamos aplicando o entendemos el principio del list-scope, pues debería poder comportarse como la clase padre, reemplazarla. Vemos que para el caso del gorrión sí es posible, pero para el caso del pingüino no. ¿Cómo solucionamos esto? Obviamente, este es un ejemplo pues bastante simple para explicarlo, pero se entiende el mismo concepto. Una vez entendido el concepto, se puede aplicar a escenarios mucho más reales y pues empresariales. Vamos a comenzar comentando este bloque de código mal hecho. Va a quedar igual en el repositorio, pero vamos a crear ahora algo más correcto. Vamos a crear una clase abstracta llamada bird, pájaro, igual que antes. Y le vamos a indicar que tiene un método, también abstracto, para que se pueda heredar y sobreescribir. Se le da un comportamiento llamado mover, move. Cualquier ave se mueve, sí. Por ejemplo, el sparrow, el gorrión, se mueve volando, pero el pingüino quizás se mueve caminando o nadando. Esto es más correcto. Vamos a dejar solamente esta clase por aquí. Vamos a crear adicionalmente una interfaz llamada flying bird, ave voladora. Entonces vamos a escribirla de esta manera, flying bird. Esta es una interfaz, la cual pues indica un comportamiento, es un contrato donde tenemos un método que hay que implementar, uno o varios métodos, pero para este caso va a ser solamente uno, llamado fly. ¿Listo? Nada más tiene esta interfaz llamada ave voladora. Ahora vamos a crear en otro archivo, ya para hacerlo pues de una manera más separada y pues profesional, aunque el ejemplo es muy sencillo, pero pues realmente lo estamos haciendo mejor. Aquí esta clase Sparrow va a heredar de bird, que lo tenemos aquí, y además va a implementar la interfaz Flying Bird. Aquí tenemos un problema. Si acercamos el cursor nos dice que no implementa pues el método correspondiente. Le vamos a poner ahí implementar, y adicionalmente tenemos que sobreescribir, por aquí lo está diciendo, no implementa el miembro abstracto bird, que lo estamos heredando de la clase padre. Entonces aquí vamos a poner override para sobreescribir el método move. Ahí está. Y bueno, vamos a ponerle un texto a cada uno. Aquí vamos a poner un console bright line con este mensaje: el gorrión se mueve caminando o saltando. Y también vamos a implementar aquí fly con este mensaje: el gorrión vuela. Entonces ya nuestra clase gorrión tiene pues la herencia de la clase padre bird y también cumple el contrato de ser un ave voladora. Tenemos dos métodos disponibles para esta clase. ¿Cómo quedaría penguin? ¿Cómo quedaría la clase pingüino? Vamos a crearla por aquí. Vamos a ponerle penguin. Ahí está. Y esta clase solamente debería heredar de bird, del pájaro, nada más. No debería implementar la interfaz de ser un ave voladora porque no lo es, pues realmente no lo es. Entonces aquí vamos a aprovechar aquí de Sparrow, vamos a copiar move y vamos a ponerle otro mensaje. Listo, el pingüino camina y nada. Bueno, camina o nada, en realidad sean ambas cosas, pero listo, ya está. Tenemos ahora entonces la herencia de penguin de bird correctamente con el método mover, y también de Sparrow, que además implementa un contrato, respeta un contrato de ser un ave voladora. Ahora, esto puede parecer, y de hecho es más complejo que la primera implementación que teníamos aquí, errónea, pero si te das cuenta, y seguramente lo vas a hacer conforme desarrolles proyectos más profesionales, que esto es mucho más mantenible en el tiempo y cumple esa regla del principio list-scope, que no lo he inventado yo, pero que es un estándar para una arquitectura sólida de proyectos, de que una clase hija pueda reemplazar a una clase padre. Esa es la idea y el principio fundamental.
Vamos a hacer un ejemplo ahora aquí en Program. Aquí vamos a implementar un método makeBirdMove, hacer que el ave se mueva, que va a recibir como parámetro un bird, un pájaro, y vamos a llamar a su método move. Listo, aquí lo tenemos. Es un método de tipo void, no devuelve nada, que recibe un objeto de tipo ave y pues ejecuta su método move, el cual pues sí está disponible, ya que lo hemos puesto aquí como una clase abstracta y lo tiene la clase padre, en este caso bird. Aquí vamos a crear rápidamente un objeto de tipo Sparrow y otro objeto de tipo Penguin. Listo, aquí he creado un objeto de tipo Sparrow y otro de tipo Penguin y estoy pasándoselo como parámetro a la función makeBirdMove en ambos casos, Sparrow y Penguin. Vamos a ver qué pasa. Ejecutamos aquí. Ah, bueno, se me olvidó comentar lo de la clase anterior, pero aquí podemos ver, el gorrión se mueve caminando o saltando y el pingüino camina y nada. Ya efectivamente hemos logrado aplicar este principio de ListCop para poder reemplazar, para que una clase hija, perdón, se comporte y, bueno, sí, pueda reemplazar a su clase padre. Vemos que la clase padre aquí es el parámetro, pero le estamos enviando las clases hijas, Sparrow y Penguin. Aquí en estas llamadas ambas funcionan correctamente. Además, ten en cuenta que Sparrow tiene el acceso aquí al método fly, porque lo está implementando de la interfaz, algo que Penguin no tiene. Si intentamos acceder a fly, pues no me va a autocompletar porque no lo tiene. Entonces, ten en cuenta eso. Eso lo hemos logrado, ese objetivo ha sido alcanzado con la interfaz FlyingBird, la cual es implementada por la clase Sparrow, como lo hicimos hace un momento. Si hubiéramos hecho la forma anterior, si hubiéramos respetado esto que tenemos aquí comentado, cuando hubiéramos llamado Penguin, esto hubiera fallado, nos hubiera dado una excepción y pues obviamente nuestro programa, nuestro sistema hubiera colapsado, lo cual va completamente en contra de la correcta aplicación de este principio. Ahora vamos a explicar el principio número 4, el de Interface Segregation. Vamos a verlo como siempre con ejemplos claros, pero primero el titular. Lo que dice este principio es que no debes obligar a una clase a implementar métodos o funcionalidades que no necesita. De otra manera, podemos entenderlo que es mejor tener interfaces pequeñas y específicas, muy específicas, que una sola interfaz con una enorme lista de cosas innecesarias. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a crear aquí una interfaz llamada trabajador. Entonces vamos a poner aquí iWorker. Bien, los trabajadores, pues en nuestro mundo, ¿qué hacen? Aparte de trabajar, pues trabajan, comen, duermen, pueden hacer muchas cosas. Pero vamos a ir con un ejemplo muy sencillo, que nos va a ayudar a entender, como siempre, el principio, más que tener un contexto real, ¿no? Entonces tenemos aquí dos métodos, trabajar y comer. Bien, ahí está, work, eat. Ahora, vamos a crear una clase llamada RobotWorker, trabajador, o bueno, trabajador robótico, podría entenderse así. Robot, vamos a ponerle aquí, robot worker. Sin el espacio para que no me dé problemas, se me fue ahí, ¿ok? Listo. Voy a implementar esta clase rápidamente. Estamos haciendo que la clase robot worker implemente el contrato, la interfaz de ser un trabajador. Entonces el robot trabaja, pero el robot no come. Por lo tanto, vemos que aquí está violando ya este principio y nos va a causar un problema a la larga, porque está lanzando una excepción no implementada, una excepción de no haber implementado un método. Imagínate que dentro del proyecto, corriendo, desplegado, utilizas el método it del robot, pues va a causar una excepción. Si no está controlada, puede ser que tu programa se detenga. Entonces, esto de aquí debemos corregirlo de todas maneras. Sería mejor tener una interfaz específica para este caso. Por ejemplo, una interfaz que solamente esté dedicada al trabajo, la cual puede ser implementada por un trabajador de tipo robot o por un trabajador humano. Y una interfaz de comer que solamente la implemente el trabajador humano, porque el trabajador robótico no come. Este es el problema. Entonces te invito a que lo puedas analizar una vez más, puedas repetir esta parte del video si es que no te queda muy claro, pero obviamente lo vamos a mejorar. Vamos a crear aquí otra interfaz, que va a ser la correcta al final, que la traducción es como trabajable, algo así, workable, ¿no? Como que trabajable, sí. Esa sería básicamente la traducción, se podría entender de esta manera. Y la vamos a implementar rápidamente. Listo, aquí la tenemos. Solamente hace o tiene el método, el contrato de trabajar, nada más tiene este método. Así como tenemos trabajable, vamos a crear una que sería como comestible, no sé, de alguna manera sería la traducción, pero lo voy a hacer rápidamente. Esta sería la otra interfaz y tiene el método de comer. Entonces tenemos dos contratos muy atómicos, muy específicos, el de trabajar y el de comer. Ahora sí, con esto podemos modificar ya nuestro código para pues tener un trabajador humano y tener un trabajador robótico y que cada uno implemente solamente las interfaces que necesita, que solamente respete los contratos que necesita, nada más. Si regresamos aquí a Robot Worker, vamos a hacer que implemente Workable y pues el método it ya no lo necesita.
lo cual es lo correcto. De esta manera podemos seguir con el ejemplo con un trabajador humano, que sería un human worker. Bien, este trabajador humano sí va a necesitar ambas. Voy a escribirlo rápidamente. Listo, de esta manera quedaría. Podemos ver que este trabajador humano, esta clase, implementa las dos interfaces, respeta los dos contratos. Por lo tanto, tiene un comportamiento para trabajar y un comportamiento para comer. Y esto no va a causar ninguna excepción. Y el trabajador robótico se quedó solamente con la parte o el método de trabajar. Solamente respeta ese contrato. Con esto hemos logrado que cada interfaz sea lo más atómica posible y que de cierta manera está relacionada con el principio número 1, el de única responsabilidad. Estamos volviendo bastante atómicas y muy específicas las interfaces y solamente le indicamos a las clases que implementen las que estrictamente necesitan, ni una más ni una menos. Ahora, ¿cómo podemos probar esto? Vamos a probarlo aquí dentro de Program. Vamos a ir aquí y voy a escribir aquí un código en esta sección rápidamente. Listo, ya lo tenemos aquí. El trabajador humano tiene acceso a los dos métodos porque está implementando ambas interfaces, ambos contratos. Si del trabajador robótico yo intento acceder al método it, pues no lo voy a tener. Así que ya queda bastante claro eso, la razón por la cual es que solamente implementa la interfaz de ser trabajable, o bueno, ser un trabajador. Vamos a ejecutar, a ver qué pasa. Solamente deberíamos ver un par de mensajes, bueno, 3 mensajes por consola. Aquí está. La persona trabaja, la persona come y el robot trabaja. Listo. Esto está bastante reducido, nuevamente, a un ejemplo bastante sencillo, pero sirve para explicar el principio número 4. Segregación de interfaces, hacerlas lo más específicas posibles para que las clases solamente implementen y respeten los contratos que necesitan, de manera muy estricta. Para explicar el quinto principio SOLID, el de Dependency Inversion, vamos a tener el siguiente ejemplo. Voy a crear aquí una clase llamada Email Sender, bueno, enviador de emails, y la voy a implementar aquí rápidamente. Esta sería la clase. Lo que hace es tener un método que recibe un parámetro de tipo string llamado mensaje y dice enviando correo y pues concatena aquí el mensaje. Nada más. Ahora vamos a crear una clase llamada Notification Service, la cual sería esta de aquí. Aquí tenemos el principal problema que intenta resolver este principio SOLID. Estamos amarrados aquí a Email Sender. Es decir, el servicio de notificación no puede funcionar con otra clase, con otro método de notificación que no sea el de email. ¿Qué pasa si más adelante queremos hacer notificaciones por SMS, por WhatsApp, por Telegram, etcétera? ¿Qué pasaría? Pues no vamos a poder, vamos a tener que modificar aquí esta clase para soportar otra instancia de tipo WhatsApp Sender, SMS Sender, Telegram Sender, etc. Y vamos a ver cómo corregirlo, porque esto de aquí se puede mejorar de manera notable utilizando el principio SOLID de Dependency Inversion. Que por cierto, el lema principal de este principio es que las clases de alto nivel, en este caso Notification Service, no deben depender directamente de clases concretas, como lo es Email Sender. Lo mejor es depender de abstracciones, es decir, de interfaces, para que más adelante podamos reemplazar esas clases, las implementaciones de esas interfaces con diferentes clases, como en este caso Email Sender, WhatsApp Sender, Telegram Sender, etc. Entonces aquí le voy a poner Legacy a ambas clases. Listo, ya le puse aquí Legacy, tanto a las clases, a las dos clases, a Email Sender y a Notification Service, y también se lo voy a poner al nombre del archivo. Listo, ya lo hice. Quedará igual el código, esta mala implementación, en el repositorio en GitHub, el cual no olvides está en la descripción del video. Vamos a crear ahora una interfaz, vamos a agregar aquí una interfaz llamada iMessageSender, enviador de mensaje. Y aquí solamente vamos a tener un método. Queda de esta manera, una interfaz MessageSender con un método send que solamente recibe un string, un mensaje. Y ahora vamos a crear implementaciones concretas. Vamos a crear ahora sí un email sender para que puedas ver cómo va a trabajar. Aquí lo que vamos a hacer es implementar esta interfaz. Así que aquí vamos a ponerle 2 puntos para que implemente y vamos a tener que implementar ese método. Justamente si ubicamos el cursor encima, nos va a decir aquí que debemos implementar la interfaz. Y con eso ya tenemos el mensaje. Bueno, el método send que envía un mensaje. Voy a escribir aquí un mensaje con console brightline. Listo, tenemos aquí la implementación de este método, recibe un mensaje y lo imprime en consola con pues una frase adicional, enviando correo, 2 puntos. Y ya está. Así como hemos creado esta implementación, esta clase que implementa la interfaz, voy a crear 3 más. Lo voy a hacer rápidamente. Listo, tenemos aquí la clase Telegram Sender, SMS Sender y WhatsApp Sender. Todas implementan la misma interfaz, la de Message Sender. Así que todas tienen el método send con pues distintas implementaciones, reciben todas el mismo parámetro de message y pues ahí lo estamos viendo. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar esto en Notification Service, que al final era lo que queríamos alcanzar. La clase que va a utilizar estas abstracciones con implementaciones concretas. Entonces vamos a crear aquí Notification Service y vamos a implementarlo rápidamente.
Listo, quedaría de esta manera. Tenemos la clase y podemos entender esto como una propiedad MessageSender. Bueno, aquí le hemos puesto guión bajo MessageSender y también lo estamos recibiendo en el constructor para que se inyecte aquí. Recordar algo, este principio, el principio solid de Dependency Inversion, es la base de la inyección de dependencias, la cual es una forma de no depender de implementaciones concretas, de objetos concretos, sino de poder utilizarlos, llamarlos, obtenerlos desde un contenedor de dependencias, donde nosotros ya tenemos objetos creados que simplemente utilizamos, los cuales no tenemos que crear una y otra vez en el código. La inyección de dependencias no es exclusiva de C#, se puede implementar en múltiples lenguajes. Si quisieras que lo explique más a fondo, por favor déjamelo saber en la caja de comentarios, y ya que estás ahí, puedes regalarme un like y suscribirte al canal. Pero básicamente explicamos que aquí estamos dependiendo de una interfaz y esa es la que vamos a poder utilizar con una implementación concreta, con cualquiera de las que tenemos, de Telegram, SMS, WhatsApp o de email. Aquí nos da una recomendación que podemos obviar este constructor. Aquí podemos utilizar constructor principal y remover los campos y va a quedar de una manera mucho más limpia. Esto es propio de las últimas versiones de C# y .NET. Así que bueno, lo vamos a dejar así, mucho más simple. Si tuviéramos más inyecciones que inyectar, valga la redundancia, podríamos hacerlo aquí, pues poniendo una coma y agregando todas las que necesitemos. Pero en este caso solamente es una, MessageSender. Vamos a probar ahora en Program, aquí, para ver una implementación concreta y cómo funciona en la realidad. Listo, aquí tenemos el código de ejemplo. Tenemos la interfaz de MessageSender y pues estamos utilizando la implementación específica de email. Aquí podemos hacer cualquier cosa. Podemos, en lugar de poner email, podemos poner Telegram Sender y esto va a funcionar sin ningún problema. También podemos poner WhatsApp Sender. Y esto es justamente la magia de utilizar interfaces. Estamos indicando que ahí se va a recibir una abstracción de tipo MessageSender, que es justamente lo que tenemos en el constructor aquí. Vamos a regresar a Notification Service para que lo recuerdes. Aquí está. Tenemos una abstracción, no una implementación concreta. Y bueno, el método Notify lo va a utilizar para el mensaje que le enviemos con el método que se llama Send, que lo tienen las 4 clases porque las 4 implementan la interfaz, pues va a realizar lo que corresponda. Entonces, si estamos utilizando para este caso el de WhatsApp, lo que va a hacer es recibir el mensaje que le hemos puesto Hola Mundo y vamos a ver qué hace la implementación de WhatsApp. Lo que hace es recibir el mensaje Hola Mundo aquí y va a decir enviando WhatsApp : Hola Mundo. Así que eso sería la implementación. Ese sería el resultado. Vamos a probarlo, obviamente. Corremos aquí y vemos que efectivamente así fue. Si quisiéramos probar ahora la de Telegram, vamos a poner aquí un ejemplo, pues volvemos a ejecutar y ahora veríamos enviando mensaje por Telegram, Hola Mundo. Y de esta manera estamos utilizando abstracciones, interfaces, en lugar de implementaciones concretas. Algo similar podríamos hacer también con Notification Service, el cual, por cierto, ya no sabe ni tampoco le importa si el mensaje sale por email, SMS, por WhatsApp o por Telegram o por cualquier otro medio, porque solamente está dependiendo de un contrato, de una interfaz, la cual es esta de aquí. La implementación nosotros la decidimos. Es más, utilizando patrones de diseño podríamos decidir en tiempo de ejecución cuál va a ser la implementación concreta que deseamos para este caso. Telegram, WhatsApp o el que corresponda. Si lo queremos llevar a un ejemplo o a una analogía del mundo real, puedes imaginarlo como un tomacorriente, en el cual tú puedes enchufar cualquier dispositivo. Esto es algo bastante genérico, como un adaptador. No importa si tú enchufas aquí una laptop o enchufas un televisor o enchufas el cargador de tu celular o una licuadora. Al final es un adaptador que sabe que tiene que recibir algo, en este caso pues un enchufe que va conectado al tomacorriente. Eso sería más o menos la analogía con la interfaz, es como un adaptador, un tomacorriente donde tú le enchufas algo, un Telegram Sender, un WhatsApp Sender, un SMS Sender y lo que necesites. Así que de esta manera quedaría el ejemplo. Lo único que podemos hacer aquí es, bueno, usar la abreviatura de new y quedaría de esta manera. Pero con esto ya queda explicado cómo funciona el principio solid de Dependency Inversion. Nuevamente te digo, si deseas que ahonde más en algún tema, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Y bien, amigo o amiga programadora, hemos terminado de explicar los 5 principios SOLID. Recuerda que todo este código fuente va a estar en GitHub, el link lo tienes en la descripción de este video. Espero que todo te haya servido y si no ha quedado claro algo, por favor déjamelo en la caja de comentarios. Estaré gustoso de poder revisar tus ideas, tus apreciaciones y tus opiniones acerca de este contenido. Si piensas que puede serle útil a alguien, por favor compártelo con un amigo o una amiga. También agradecería mucho tu like y que te suscribas al canal para que no te pierdas los siguientes videos que voy a subir. Recuerda que tienes mi curso gratuito de C#, el cual está en la descripción del video. Y sin más, nos vemos en los siguientes tutoriales. Gracias. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas.
Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.